Shinji huye. Capítulo 1. Hora de irse. Cuando las cosas se ponen difíciles, los duros se ponen en marcha. Anon se estremeció y tembló mientras se miraba en el espejo para contemplar el rostro maltrecho del niño, que a estas alturas debe haber batido el récord mundial de ser el pedazo de basura más despreciado que haya existido en la historia de la humanidad. Todos los que conocía y probablemente todos los que no conocía por las señales sociales que había visto que la gente hacía cuando estaba a su alrededor o hablaba de él a sus espaldas, lo odiaban. Decir que lo más parecido que tenía una novia en la pelirroja alemana Asuka Langley Soryu preferiría sufrir la presencia de 1.000.000 de ángeles sedientos de sangre sobre su presencia sería quedarse corto. Al menos matar a los ángeles le brindó la oportunidad de demostrar sus grandes habilidades de pilotaje de Eva en el campo de batalla para poder aumentar aún más su ego ya enorme, mientras que todo lo que él, Shinji Ikari, podía proporcionarle era un sirviente no remunerado y no apreciado al que esperar su mano y pie mientras ella no le daba nada más que su silencio condenatorio en las pocas veces que él le suplicó por el más mínimo indicio de simpatía en la difícil vida que llevaba como un completo solitario cuya trágica vida había sido poco más que una humillación conga tras otra. Él cocinaba sus comidas, limpiaba su habitación, tocaba el violonchelo hasta que sus dedos se entumecieron cuando vio que ella no se sintió feliz y se sentó junto a su cama cuando estaba enferma, sabiendo muy bien que en el instante en que despertara, su única recompensa sería otra puñetazo en la cara y otro brillo que induce a la agonía. Las magulladuras hicieron que su ya tedioso trabajo de pilotar la máquina de guerra más poco fiable conocida por el hombre a diario fuera aún más difícil. Y cuando su trabajo se volvió más difícil, su desempeño no pudo evitar caer a pesar de sus mejores esfuerzos por verter hasta la última gota de su alma y fuerza de voluntad restante en un trabajo que despreciaba con cada gramo de su ser. Y cuando su actuación se resbaló, su mayor Misato de cabello púrpura estalló. Tu estúpida imprudencia casi causa otro impacto. Shinji y tú deberías estar avergonzados. No hay excusa para tu incompetencia, Shinji. A veces siento que no mereces el espacio que ocupas en este planeta, cobarde Shinji. Pero Asuka trató de razonar una vez solo para ser interrumpido a mitad de la frase por Misato, a quien parecía no importarle en lo más mínimo que ella estaba hablando sobre el chico destinado a ser su hijo adoptivo y el piloto más capaz de Nerfen a pesar de sus defectos con la racha más larga de victorias. Asuka se apresura a entrar en su Eva sin mostrar miedo ni vacilación, que es lo que deberías estar haciendo Shinji. Asuka aplaude cuando hay un ataque de ángel mientras tú te sientas vacilante y molesta. Asuka es fuerte y confiada mientras que todo lo que eres Shinji es un miserable pequeño cobarde que nunca llegará a nada. Y la mujer de cabello púrpura salió de la habitación mientras Shinji se las arreglaba para recuperar el coraje suficiente para pronunciar débilmente en el último segundo cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ella mientras se iba. Pero Asuka me golpeó. Me golpeó muy fuerte y tú no hiciste nada. Eres mi mayor y tienes todo el derecho a disciplinarme como mejor te parezca, Misato, pero ¿qué hay de ella? ¿Qué pasa con las cosas significativas que me ha hecho? Estaba gritando al final de su perorata, sabiendo muy bien que todo el asunto no sería escuchado, sabiendo muy bien que incluso si Misato todavía estaba en la habitación, sus súplicas caerían en oídos sordos. Tendría más posibilidades de suplicarle a un ángel que le perdonara la vida incluso con la simple limitación de que era un maníaco homicida que no entendía el habla humana. Al menos el ángel podría haber tenido la cortesía de comerse a Asuka primero y después a él. Te extraño, mamá, susurró mientras se cuidaba el moretón en la barbilla, causado cuando Asuka salió del baño para terminar incidentalmente en la misma habitación en la que tuvo la mala suerte de estar antes de proceder a lanzar una devastadora patada alta. Ella lo acusó furiosamente de ser un pervertido a pesar de que su presencia era completamente involuntaria y él ni siquiera miraba en su dirección. ¿Sabes, Shinji? Es tu culpa que Miyui muriera. Y no hay nada que no haría si pudiera cambiar tu vida por la de ella. Una vez escuchó a su padre decir mientras estaba parado afuera de su oficina, esperando ser llamado para una perorata mordaz sobre cómo una vez más, no estaba midiendo y su ya pequeño salario sería descontado una vez más. Shinji solo podía suponer que los puntos de esfuerzo no contaban cuando Nerf evaluó a sus pilotos en sus revisiones de pago.
O tal vez constituyeron una puntuación negativa que dio notas negativas y, por lo tanto, una caída en lugar de un aumento en el salario. Explicaría por qué la falta de esfuerzo de Asuka en muchas de las batallas en las que habían estado juntas fue sin ni siquiera un murciélago del jefe de Nerf del párpado de su padre, mientras que incluso cuando él era el que había repartido tanto el primero, el último y cada golpe en el medio al enemigo angelical contra el que estaban luchando para acabar con la amenaza que representaba, no obtuvo nada más que desaprobación. No solo desde el jefe de Nerf y su padre, sino hasta el último miembro de Nerf, hasta el conserje, no hacían más que oler y burlarse de él cada vez que caminaba por los pasillos de la segunda organización más poderosa del mundo, poco después de CL. Y cuando terminó su reunión con su padre y finalmente fue declarado despedido, la puerta detrás de él se cerró de golpe rápida y ruidosamente como un trueno. Toda la experiencia lo sacudió hasta la médula, y se sentía exasperado e impotente cada vez que iba y salía de Nerf. Cuando la gente del crimen llenó la ciudad de Gotham tenía un criminal, lo llamaron Batman. Cuando Metrópolis fue atacada, llamaron a Superman. Cuando la aldea Leaf estaba en problemas, Lord Kage estaba allí para ayudar. Incluso Naruto, despreciado como era, tenía sus mentores como Itachi y Kakashi en quienes depender. Equestria tenía a la princesa Duilite Sparkle y su alegre banda de amigos. Pero cuando Shinji Ikari se encontró en un problema demasiado serio para ser resuelto por él mismo. No tienes amigos. No le gustas a nadie, se burló su reflejo en el espejo en un tono grueso y áspero mientras se reía burlonamente a su costa. Necesito ayuda, se dijo Shinji a sí mismo mientras se las arreglaba con una mano temblorosa para secarse las lágrimas mientras sus pies temblorosos lo llevaban fuera de su apartamento en dirección al laboratorio de Nerf. No puedo soportar esto más. No puedo tomar la completa indiferencia de que todos los que me importan siguen mostrándome incluso cuando hago todo lo posible por ser lo más amable posible. Echó un vistazo a sus manos muy gastadas cuya piel casi había desgarrado haciendo tareas de izquierda a derecha para tratar de apaciguar a las despreocupadas Misato y Asuka sin éxito. Necesito simpatía. Necesito contacto humano. Necesito amor también. A estas alturas, de alguna manera, a través de su delirio, logró detener un taxi que probablemente había sido atraído por sus fuertes gritos hacia él. Le entregó al conductor el magro montón de billetes que componían su salario y que aún tenía en el bolsillo antes de abordar el vehículo, todavía temblando locamente mientras cerraba la puerta detrás de él y el automóvil se alejaba en dirección a Nerf a su orden, voz muy inestable cuando habló. Para cuando llegó a la recepción de Nerf y bajó corriendo un tramo de escaleras, estaba salivando mientras echaba espuma por la boca. La retorcida combinación de cada insulto intencionalmente hiriente que Asuka, Misato, su padre y todos los que había arriesgado su vida innumerables veces para rescatar bombardeó su mente mientras corría hacia donde estaba rezando porque la única persona que tenía la más mínima posibilidad de no odiarlo estaba todavía trabajando. La doctora Akagi se dirigió a los tejados a fumar. Por favor, no me hagas daño. Un hombre anodino de mediana edad con una bata blanca de laboratorio le dijo temblorosamente al casi loco Shinji cuando, inusualmente fuerte, exigió saber dónde estaba el científico jefe de Nerf en ese instante cuando no podía verla en ninguna parte del laboratorio. Su ira tuvo el efecto de hacer que todo el grupo de científicos se acobardara ante él, más asustado de él en este momento que del jefe Gendo en sus peores momentos. Este no era el Shinji amable y cariñoso que secretamente todos habían llegado a amar y apreciar, aunque solo fuera porque era bueno para reír. El monstruo que había irrumpido en su lugar de investigación, se había vuelto completamente loco por la falta de simpatía humana y a juzgar por el enorme hematoma en su frente, no sin una muy buena razón. El ser humano que infligió tal daño no merecía el título de ser humano. ¿Qué tipo de persona cruel, descuidada y malvada molestaría a uno de los angelitos más amables y amables de Tokio 3? Murmuró una de las científicas más jóvenes para sí misma, a pesar de su miedo cuando el niño salió furioso de la habitación. Unos sollozos suaves se convirtieron en una rabieta en toda regla, mientras gritaba sin restricciones con el rostro enterrado entre las manos, sin que Shinji la viera.
Todos los demás científicos sintieron que también podían llorar en ese momento. La velocidad a la que Shinji subió corriendo las escaleras podría compararse con el destello. Ni una sola vez se detuvo para hacer una pausa, para respirar mientras la adrenalina corría por sus venas y le prestaba una fuerza inimaginable. Por favor, no me odies también. Oró desesperadamente a pesar de que su cordura empeoraba rápidamente. Por favor, al menos encuéntrame tolerable. La científica jefa de cabello rubio de NERV, una mujer muy bonita que había comenzado su carrera temprano en su vida y acababa de llegar a su tercera década, echó un vistazo a la enorme distancia que ahora se interponía entre ella y la calle debajo de la cual estaba hecha de hormigón endurecido y lleno de coches corriendo. Nadie podría sobrevivir a esa caída e incluso si pudiera, seguramente serían atropellados por un vehículo que pasaba sin problema. Ya no había ninguna razón para que ella viviera. Le había fallado a todos los que amaba y cuidaba. Se había convertido en una asesina en masa. Un monstruo incluso peor que los ángeles. Una psicópata psicótica dispuesta a quitarle la vida a un niño inocente por puro despecho y celos por cómo atrajo la atención de un hombre muy malvado que de todos modos no merecía la atención de nadie. Y dado que esa chica inocente estaba compuesta nada menos que por los genes del difunto Yui Ikari, en cierto sentido había tratado de hacer huérfano a Shinji por segunda vez, al intentar matar a la única persona en el planeta Tierra que tenía alguna posibilidad de llegar a ese pobre chico incomprendido. Pero suficiente autorreflexión. Un salto acabaría con todo. Ella ya casi había terminado de reparar el proyecto Jet Alone que NERV casi destruyó, lo que permitiría que Shinji y los otros niños nunca tuvieran que pilotar de nuevo, y ya había arreglado los clones de Rei Ayanami junto con una máquina que restauraría los recuerdos de Rei en su totalidad. Pronto Shinji podría tener a Rei, la Rei completa y podrían ser felices juntos como los mejores amigos. Eso fue todo lo que importaba. Por favor, hábleme, doctora Akagi. Por favor, no me diga que también me odia. Solo por favor. No me ignore como todos los demás. Se lo ruego. Una voz familiar suplicaba detrás de ella, devolviéndola a sus sentidos casi instantáneamente. Y cuando se abrió la puerta que conducía a la sección de los tejados en la que estaba parada, Ritsuko rápidamente se alejó del borde y forzó una sonrisa cuando el increíblemente guapo y adorable hijo del hombre que más odiaba en el mundo apareció a la vista. Estaba secándose sus últimas lágrimas mientras hablaba. Solo por favor. Háblame. Estoy muy solo. Por supuesto, Shinji. Podemos hablar. Sabes que siempre podemos hablar. La doctora de cabello rubio logró responder, haciendo todo lo posible por sonar serena por el bien del chico que les había dado a ella y a su amiga Maya sus razones para vivir. La boca de Shinji pareció abrirse de asombro ante estas simples palabras de consuelo inventadas en el impulso del momento. ¿Lo dices en serio? ¿No vas a intentar fingir que no existo? ¿De verdad te preocupas lo suficiente por mí? Me preocupo mucho por ti, Shinji. Las palabras salieron algo rígidas y tartamudeadas. Ritsuko era la científica en jefe pero no la socialista en jefe, pero estaba decidida a hacer cualquier cosa para mantener calmado a Shinji, claramente no todos, en su estado claramente muy angustiado. Por supuesto, puedes hablar conmigo. El fantasma de una sonrisa que esto trajo a los labios de Shinji calentó su corazón tanto que sintió que podía derretirse en un charco. Si tan solo hubiera hecho esto mucho antes. Entonces, durante los siguientes minutos, el científico jefe y el principal piloto de EVA de NERV hablaron sobre cómo ninguno de ellos recibió el crédito que merecían por sus sacrificios que arriesgaban sus vidas y un desempeño superior al promedio que habían brindado al servicio de NERV. Y el mundo. Cómo el mundo se estaba destruyendo lentamente a sí mismo por falta total de la emoción vital conocida simplemente como amor. Asuka no me ama a pesar de todo lo que he hecho por ella. Dijo Shinji, furia tranquila entrelazando cada sílaba. Y Gendo no me amaba ni a mí ni a mi madre a pesar de todo lo que intentamos hacer por él. Afirmó Ritsuko, feliz de tener a alguien que la ayudara a sacar esto de su pecho. El resto de la conversación se hizo más fácil a partir de ahí. Pero quiero que conozcas a Shinji, aunque probablemente he hecho un trabajo terrible mostrándolo. Que te amo. Una lágrima solitaria se deslizó por las mejillas de la científica en jefe mientras se estremecía un poco en genuino sentimentalismo.
Ella echó un vistazo al horizonte de Tokio 3, la última fortaleza en ruinas en un mundo que cada día estaba más cerca de morir. Era ahora o nunca. Se volvió hacia Shinji y, completamente inusual en su forma habitual de dirigirse a la gente, lo miró directamente a los ojos. Antes de que mi tumba se cierre sobre mí, Shinji. Me gustaría poder hacerlo. Al menos esta vez para llamarte mi hijo. Y decirte que siempre he estado orgulloso de ti. Tan orgulloso que temía que incluso si te dijera lo orgulloso que estoy de cada cosa increíble que has logrado hacer, no me creerías. Shinji parecía tener dificultad para respirar mientras su boca se movía hacia arriba y hacia abajo incontrolablemente ante esta ovación de elogio. Siempre te he considerado como un hijo para mí, Shinji. Pero fue mi propia estupidez lo que me impidió hacer lo que debería haber hecho por ti. Lo que debería haber hecho por ti, Rei. Shinji pareció perder completamente todo sentido de control ante la mención de Rei mientras todo el color desaparecía de sus mejillas. Sí. Rei me dijo lo mucho que significabas para ella y lo decidida que está a no iniciar el próximo impacto por lo amable que fuiste con ella. Te ama, Shinji. Es la verdad. Eso es bueno. Shinji respondió con incredulidad, su voz apenas más fuerte que un susurro. Me alegro, al menos sus esfuerzos con uno de sus amigos no fueron en vano. Al menos había mejorado la vida de una persona con sus acciones. Así que lo sorprendió tanto como sorprendió a Ritsuko cuando su siguiente pregunta surgió de sus labios lentamente estabilizados y se hizo realidad. Al principio no quería preguntarlo, pero si este era el momento de las confesiones, entonces necesitaba que ambos pusieran todas sus cartas sobre la mesa. ¿Quién es Rei en realidad? Quiero decir, se parece mucho a mi mamá, pero mi mamá murió hace años, y ni siquiera recuerdo cómo sucedió, pero sí murió. Mi papá me lo dijo. Entonces, ¿quién hace eso? ¿Hace Rei? Ritsuko ladeó la cabeza mientras su expresión se volvía seria y taciturna. Estaba claro que esperaba que la conversación se dirigiera de esta manera eventualmente y había estado tratando de evitar que llegara aquí en vano. Quizás sea mejor que no lo sepas, Shinji. Es mejor dejar algunas cosas sin decir. Dime. Shinji pidió, su voz firme a pesar de su miedo. Necesito saber. Yo también amo a Rei, así que no importa cuál sea la verdad, no pensaré menos de ella o de usted, lo que sea que sea. Pero necesito saber la verdad, doctor. Y sé que usted es el único que puede decírmelo. En el futuro, Shinji. Por favor, llámame Ritsuko. Ella dijo brevemente. Luego respiró hondo mientras comenzaba un recuento ligeramente abreviado, pero aún completamente veraz de cómo el constante abuso de Gendo hacia su amada esposa la conducía a la locura de la que no podía escapar por mucho que lo intentara. Ella le contó a Shinji que su madre no estaba realmente muerta, simplemente atrapada dentro de la unidad 1 de Eva, la misma Eva que él pilotaba, otorgándole un gran poder al que solo él y solo él tenían acceso como la última persona en la Tierra en la que su madre sentía que podía confiar. ¿Cómo fue el desinterés y el deseo de Yui de proteger al mundo junto con su amor maternal por su hijo inocente lo que le impidió suicidarse por completo y, en cambio, la incitó a entrar en una prisión peor que la muerte? Y como Gendo creó a Rei a partir de los genes de Yui combinados con algunos genes de Ángel en anticipación para cuando iniciara el próximo impacto como parte de su plan para traer de vuelta a Yui, matando a Rei y los restos del mundo en el proceso. ¿Es mi madre la única persona atrapada en un Eva? Shinji preguntó, sus ojos sorprendentemente secos a pesar de lo duro que lo estaba golpeando la información. No. Mi madre, Naoko, y la madre de Asuka, Kyoko, también están atrapadas en sus propios Evangelions. Eva Unidad 0 y 2 respectivamente. Evangelion 0 era el Evangelion de Rei. Y la Unidad 2 de Eva era de Asuka. Entonces eso significaba. Tu madre nunca te dejó, Shinji. Ella nunca dejó de amarte. Y tampoco la de Asuka. Así que, en cierto sentido, ambos son muy afortunados. Resumió Ritsuko, viendo la confusión en el rostro de Shinji mientras su mente trataba de digerir al menos algo de lo que había aprendido. Lo siento, Shinji. Realmente lo siento. Debería haber sido más amable contigo y Rei. Me arrepiento sinceramente. Pero por lo que vale ahora, creo que tu papá es un hombre muy malvado. Y si tiene algún significado para ti, Shinji, terminé mi relación con él hace mucho tiempo.
Está bien, Ritsuko. De verdad. No estoy enojado. Shinji simplemente lo tranquilizó mientras sonreía levemente. Se sentía completamente diferente en el buen sentido poder referirse al científico jefe de NERV por su nombre de pila y le quitó muchas de las cargas que todavía llevaba al comunicarse de manera efectiva con ella. Pero estoy muy orgulloso de ti por lo que has hecho. La conversación se inclinó en su dirección cuando Ritsuko echó un rápido vistazo para comprobar que nadie estaba escuchando antes de anunciar con entusiasmo que Jet solo terminaría pronto. Solo dejé que tu papá pensara que destruyó el último, pero en realidad lo mantuve oculto para él y el resto de NERV, y he estado trabajando para restaurarlo desde entonces. Probablemente estará terminado en 3 semanas, y eso es exactamente cuando pronostico que será el próximo ataque de Los Ángeles. Y una vez que haya demostrado lo efectivo que es Jet solo para detener a Los Ángeles. No más piloto. Shinji exclamó mientras golpeaba el aire con entusiasmo solo para que Ritsuko lo callara rápidamente. ¿Pero estás seguro de que un Jet Alone es lo suficientemente poderoso? La emoción de Shinji se calmó un poco. Según mis cálculos, con las nuevas funciones que le he incorporado, no hay forma de que no sea al menos varias veces más potente que incluso la unidad EVA 1. El campo AT que puede generar es al menos 5 veces más potente y sin la necesidad de una cabina de piloto, es mucho más robusto y menos propenso a fallas. También tiene un cañón de plasma en su parte posterior para que pueda elegir a Los Ángeles a distancia. Alguien ha hecho su tarea. Shinji comentó con orgullo con una pizca de sarcasmo. Soy un científico. Es lo que hago. Y cuando todos vean lo útil que es, los otros países harán más de ellos y ya no necesitaremos los Evangelions. Shinji casi derramó lágrimas de alegría cuando anunció que se sentía mucho mejor ahora, y agradeció al amable doctor por su precioso tiempo. No, Shinji. Gracias por preocuparte lo suficiente por mí como para venir a buscarme. Y si alguna vez sientes que necesitas ayuda de nuevo, llámame. Te daré mi número. Puede que no conteste de inmediato cada vez, pero puedo probar. Sacó un pequeño bloc de notas de uno de los bolsillos de su bata de laboratorio junto con un bolígrafo, anotó un número y se lo entregó al nervioso Shinji, quien gruñó en reconocimiento antes de colocarlo en el bolsillo derecho de su pantalón. ¿Te gustaría quedarte en mi casa esta noche? No quiero ver a Misato y Asuka siendo malas contigo de nuevo. No, está bien, Ritsuko. No quisiera entrometerme en tu privacidad, y hoy parecían bastante tranquilos. Un profundo suspiro. Si tú lo dices. Solo hay una cosa más. Shinji espetó cuando estaba a punto de girarse para irse, viendo que las nubes de lluvia comenzaban a acumularse en el cielo. ¿Qué es eso, Shinji? Shinji hizo una pausa por un momento. No estaba seguro de si esto era algo que encajara en esta conversación, diablos cualquier conversación. Pero habiendo ganado tanta confianza en alguien, sintió que esto era algo que tenía que preguntar, aunque solo fuera una vez en su vida. ¿Por qué Asuka y Misato ven la necesidad de tratarme tan mal de todos modos? He sido tan amable con ellos como me ha sido posible. Nunca les grito y siempre hago todo lo que me piden que haga. Demonios, incluso cocino lo de Asuka. Comida para ella cuando no me lo pide, e incluso cuando estoy gravemente herido en una pelea. Quiero decir, claro, soy mejor pilotando que ella, pero seguramente eso no es un crimen. No es Shinji. Y deberías estar orgulloso de ser un piloto tan increíble. Ritsuko lo tranquilizó de inmediato, interviniendo sin intención. No debes lamentar tener talentos, especialmente cuando eres tan modesto y amable al respecto. Entonces, ¿qué hace que me odien? ¿Qué hace que cuando cometo el más mínimo error, Misato siempre salta sobre mi caso y, sin embargo, cuando Asuka me patea a plena vista de Misato, se ríe y dice que es gracioso? No se considera un delito grave agredir a un compañero piloto en NERV. No significa que no puedo pilotar bien y que si no puedo pilotar bien, entonces no puedo salvar el mundo. Tienes toda la razón, Shinji. Sí. Y una vez más. Lamento que te pusieran con Misato y no conmigo y por ignorarte por tanto tiempo. Entonces, ¿qué podría alentarlos a los dos a ser tan malos conmigo?
Shinji estaba extendiendo los brazos con asombro cuando terminó la última oración, sintiendo una vez más un espasmo de dolor en el cráneo por una de las palizas anteriores de Asuka. Ritsuko no era psicóloga, pero era lo más parecido que podía tener a una. Ritsuko pensó mucho en esta pregunta. Es posible que haya podido resolver ecuaciones científicas con facilidad, pero esta pregunta proporcionó un tipo de desafío único que fue difícil de una manera divertida. Ella nunca pensó que Shinji fuera tan intelectual también. Solo una de las muchas cosas maravillosas que Nerf era demasiado miope para ver en su mejor piloto. Con respeto, Shinji. Quizás Asuka es una chica que aún no entiendes. Ella finalmente respondió, teniendo cuidado de enfatizar el respeto para dejar en claro que no estaba siendo condescendiente, como lo había sido a menudo con él en el pasado, y que cada palabra que decía tenía la intención de ayudarlo y no lastimarlo. Esperó para ver que tenía toda la atención de Shinji antes de continuar. Las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Hace mucho tiempo, cuando admití que era una persona mucho más amable y razonable, estaba en Birmania. Mis amigos y yo trabajábamos para el gobierno local. Intentábamos asegurarnos la lealtad de los líderes tribales sobornándolos con piedras preciosas. Pero las piedras estaban siendo asaltadas en un bosque cerca de Rangún por un bandido. Entonces, fuimos a buscar las piedras, pero en 6 meses. Hizo una breve pausa para lograr un efecto dramático ya que su historia casi se había convertido en el mundo de Shinji. Nunca conocimos a nadie que negociara con él. Shinji estaba boquiabierto, desconcertado, claramente muy desconcertado. Las piedras preciosas podrían haber resuelto todos sus problemas en este momento y, sin embargo, esto... Entonces un día, continuó Ritsuko, su tono mortalmente serio. Vi a un niño jugando con un rubí, del tamaño de una mandarina. El bandido los había estado tirando. Entonces, ¿por qué robarlos? Shinji preguntó incontrolablemente, habiendo escuchado hasta ahora en absoluto silencio, pero ya no podía mantener la paz. Estaba completamente asombrado de cómo un bandido tan afortunado podía ser tan completamente idiota. Ese rubí podría haber resuelto todos los problemas que tenía al tener que vivir bajo el mismo techo de un abusador violento y un supuesto guardián borracho e indiferente que no había hecho nada más que reírse de su costa. Bueno, porque pensó que era un buen juego. Porque, algunos hombres, y en el trágico caso de Asuka, algunas mujeres, no buscan nada lógico como el dinero. No pueden ser traídos, intimidados, razonados o negociados con ellos. Ritsuko se inclinó hacia adelante y bajó la voz aún más, mientras Shinji se agarraba la cabeza ante tales palabras de sabiduría. En realidad, nunca se habían pronunciado palabras más verdaderas. Algunos hombres solo quieren ver el mundo arder. Siguió un largo e incómodo silencio mientras Ritsuko reprimía el dolor del pasado que esta historia había traído a colación, y Shinji lentamente forzó a su incrédulo cerebro a aceptar la relevancia que tenía esta historia para su situación actual. Ya veo, finalmente se las arregló para tartamudear débilmente, eligiendo sus palabras con cuidado mientras unas gotas de agua salada goteaban en su cabeza. Entonces, ¿lograste atraparlo? Lo hicimos, eventualmente. Un trueno sonó en la distancia cuando los dos comenzaron a caminar de regreso por las escaleras por las que llegaron a la azotea, sin querer empaparse. ¿Cómo? Shinji nunca pensó que encontraría tanta curiosidad por saber más sobre los antecedentes de una sola persona, y mucho menos de cualquier miembro de NERV. Pero este relato triste, apasionante y completamente atemporal lo había cautivado por completo, y tenía la sensación de que la siguiente parte determinaría la razón fundamental detrás de cada acción que estaba a punto de emprender si quería tener alguna esperanza de escapar de su situación abusiva. Sería mejor si no conoces a Shinji. Ritsuko trató de decir, sabiendo incluso mientras lo decía que no sofocaría la incurable curiosidad de Shinji. Es mejor dejar algunas cosas sin decir. Por favor. Dime. ¿Cómo? Simplemente repitió, sus palabras aún respetuosas pero asertivas al mismo tiempo. Lenta pero seguramente a través del contacto humano simple y amistoso, estaba comenzando a recuperar su confianza y cordura poco a poco. Habían llegado al último piso dentro del edificio de NERV con una azotea. Ahora cuando cayó un rayo y la lluvia afuera se hizo cada vez más intensa.
Las luces de la habitación estaban apagadas ahora que la mayoría del personal de NERV se había ido a casa por la noche, lo que hizo que el rostro del científico rubio se destacara aún más. Comprensiblemente, ella no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, fue en un tono monótono en el que cada palabra parecía masticada antes de escupirla. Estaba claro que solo pudo decidirse a responder por la preocupación y simpatía completamente real que tenía por Shinji. Por favor, no tomes esto a mal, Shinji, pero sí debes saberlo. Solo hicimos lo que hicimos porque no había otra opción. Dio unos pasos de espaldas a él, solo para darse la vuelta cuando casi había llegado al siguiente tramo de escaleras que conducían hacia abajo. Quemamos el bosque. Y antes de que Shinji pudiera hacer más preguntas, ella se inclinó cortésmente, anunció que tenía que irse y le deseó una agradable velada antes de bajar silenciosamente las escaleras. Shinji no la siguió. Ella había dicho todo lo que necesitaba decir, y él había escuchado todo lo que necesitaba escuchar. En lugar de ello, se sentó en una de las muchas sillas del pasillo y cerró los ojos en silenciosa contemplación. Consideró cuidadosamente cada aspecto de su vida hasta este momento como nunca antes lo había hecho. Este momento era la culminación de todas sus crisis existenciales en una. Pensó en todas las veces que Gendo le había gritado y abofeteado antes de negarse a hablar con él. Todas las veces que Misato se había quedado de brazos cruzados, negándose a hacer nada mientras Asuka desataba un violento torrente de abuso tanto físico como verbal sobre él. Y por último, lo cerca que había dicho el buen doctor de estar solo Jet en este momento. El mundo estaría mejor sin ti, idiota mocoso. Escuchó las voces combinadas de todos los que había conocido, tanto los que amaba como los que odiaba, gritando al unísono en su mente. Dio una última mirada a la historia de Ritsuko sobre el bandido birmano, en particular la última línea de cómo el bosque tuvo que ser quemado para atrapar al hombre que no quería nada más que ver arder el mundo. Y en un abrir y cerrar de ojos, todas sus dudas, todo su pánico, todas sus preocupaciones se desvanecieron y, por una vez en su vida, tuvo la certeza absoluta de que su próxima elección seguramente sería la mejor dadas las circunstancias. Esbozó una sonrisa mientras salía del edificio para buscar otro taxi que lo llevara a casa. Estaba a punto de hacer lo que sus abusivos compañeros de habitación llamaban la cosa más estúpida que alguien podría hacer, pero lo que él mismo llamaba un movimiento de jugador profesional. Iba a huir. E iba a animar a Rei, su amada Rei, a que lo acompañara. Lo querían fuera de escena. Les daría exactamente lo que querían. Les demostraría a todos lo desinteresado y amable que era realmente y esta vez, ni siquiera podrían quejarse de eso.